¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Ciencia Inesperada, el podcast de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, donde abordamos con académicos e investigadores el trabajo que desarrollan a diario, sus investigaciones, los descubrimientos, pero también el detrás de escena, lo que hay detrás de cada una de las investigaciones, sus motivaciones, los por qué, cómo llegan a cada uno de los resultados y conocer también algo de sus historias de vida. En este capítulo vamos a hablar de varios temas para hablar bien contingentes, bien actuales. Vamos a hablar de patologías ginecológicas, del uso de la inteligencia artificial, vamos a hablar también de la química clínica y para eso me acompaña la bioquímica y doctora en Ciencias y Tecnología Analítica de la Universidad de Concepción, la doctora Daniela Meniquent Barros. ¿Qué tal, doctora? Bienvenida a este capítulo de Ciencia Inesperada. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias por la invitación. Estoy súper contenta de estar acá, de poder conversar, compartir un poquito sobre mi investigación, mi trabajo que he estado haciendo últimamente. Académica de esta casa de estudios hace poquito más de un año y medio aproximadamente. Vamos a ir por el inicio, vamos a ir por el trabajo que desarrolla particularmente con un tema que además es súper contingente. Es de lo que estamos hablando en todos los lugares, lo hablamos en el teléfono, lo tenemos en el teléfono, lo tenemos en cada una de nuestras instancias de la vida, la inteligencia artificial. ¿Le debemos temer a la inteligencia artificial? ¿Debemos aceptarla? ¿Qué debemos hacer con la inteligencia artificial en una línea general para empezar esta conversación? Bueno, hay diversas opiniones al respecto. Mi opinión es que debemos aprovecharla como una oportunidad, como una herramienta, sobre todo para poder realizar mejoras en lo que es el área de la salud. Obviamente, si es que se utiliza mal, entonces puede tener algunos riesgos para nosotros y por lo tanto debe ser regulada desde mi punto de vista. Y en ese sentido, regulada, me interesa eso, porque vamos a ir al uso en específico en el ámbito de la salud, pero ha existido una gran conversación a nivel mundial sobre si se debe regular o no el uso, hasta dónde debe llegar. Uno ve desarrollos en los países más evolucionados tecnológicamente y me decía, hay que regularlo. ¿Qué tanto hay que regularlo? ¿Hasta dónde debemos llegar con la inteligencia artificial? Porque si caen en las manos equivocadas, pueden haber muchos problemas también. Correcto, sí. Bueno, desde mi punto de vista debe estar regulado desde un punto de vista legal y ético. Entonces, allí donde los organismos nacionales, en el caso de cada país, deben encargarse de generar leyes o normas que vayan a regular esto desde el punto de vista legal y también desde el punto de vista ético, por ejemplo, en las investigaciones, abordar este tipo de aspectos. Ahora, hasta el momento esto está muy en pañales, no hay muchos avances al respecto, sí hay hartas intenciones, hay harto debate, pero hay pocas cosas concretas. Entonces es una de esas cosas que todavía está muy incipiente como para poder dar más detalles sobre exactamente cómo debe ser regulado, porque las personas que están a cargo de generar esas regulaciones todavía no se ponen de acuerdo. ¿Desconocemos todavía el alcance que puede tener la inteligencia artificial? Sí, por ahora mucha gente sueña sobre qué podría llegar a pasar, sobre todo pensando en películas de ciencia ficción, libros de ciencia ficción. Piensan que de repente podrían llegar a destruir la humanidad, digamos. Pero yo soy más de vivir el presente, de poder hacernos una idea de los alcances de esta tecnología de acuerdo a cómo se ha desarrollado hasta el día de hoy. El resto hacia el futuro son solamente especulaciones. Entonces yo creo que sí hay que ser precavidos porque puede haber ciertos aspectos de riesgo y por lo mismo adelantarse a que lleguemos a estos avances tecnológicos que podrían ser potencialmente riesgosos. En su caso particular, hay un trabajo importante de investigación y de desarrollo también vinculado a la salud. Uh-huh. Prevención, diagnóstico de enfermedades. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo lo podemos explicar y si nos sirve? Si nos sirve porque la tecnología está al servicio de todo. ¿Cómo funciona en este caso más vinculado al ámbito de la salud? Uh-huh. Sirve a través de lo que son los modelos predictivos. Entonces, para yo poder generar un modelo predictivo, debo primeramente entrenarlo con datos que tienen una etiqueta conocida.
Entonces, por ejemplo, si yo quiero generar un modelo predictivo para diagnóstico, debo entrenarlo, en mi caso, con datos de pacientes con endometriosis y sin endometriosis, o con diabetes gestacional y sin diabetes gestacional. Luego entreno mi modelo, le enseño patrones de variables que se asocian a esas etiquetas y luego de que yo ya entrené mi modelo, puedo ir a aplicarlo a muestras o datos de pacientes donde yo desconozco el diagnóstico. Claro. Entonces, se requiere un entrenamiento previo. No es que como por arte de magia el modelo es capaz de clasificar si la persona tiene o no tiene la enfermedad de interés, sino que debo pasar por esta etapa previa de enseñarle la etiqueta. Antes de ir doy un pasito atrás. Modelos predictivos. ¿Qué podemos entender por un modelo predictivo? Para quienes no lo conocen. Es un modelo matemático que me permite relacionar datos de entrada con un dato de salida. Los datos de entrada pueden ser, por ejemplo, datos médicos, como los que puede obtener un clínico a través de la entrevista clínica. Por ejemplo, saber la edad, el historial de enfermedades de un paciente, su historial familiar de enfermedades, entre otras cosas que pueden derivar, por ejemplo, del examen físico, o bien estos datos de entrada pueden tener un carácter bioquímico, como aquellos datos que vienen del laboratorio clínico, como cuando nos hacemos exámenes de sangre, nos entregan un informe. Todos esos datos pueden ser datos de entrada para alimentar mi modelo. Y luego el dato de salida es lo que yo llamo etiqueta. En mi caso es si tiene o no tiene la enfermedad que yo estoy estudiando. Y en ese sentido, ¿cómo han ido avanzando esos desarrollos? Desde la experiencia y desde lo que se ha podido estudiar también. ¿Se ha podido llegar o estamos en un camino de llegar a identificar ciertas patologías, ciertas enfermedades, llegar a ciertos diagnósticos? Es variable. Hay mucho estudio que todavía está en el laboratorio, digamos, o en el computador que está en el laboratorio, ¿sí? Hay otros estudios que ya se han acercado un poquito más a la clínica porque han sido estos modelos validados en poblaciones distintas a las del entrenamiento. Entonces allí se ha podido determinar el real poder predictivo de estos modelos, si realmente permite determinar con exactitud el diagnóstico de interés. Muchas de las herramientas más desarrolladas tienen que ver con análisis de imágenes y cáncer, por ejemplo. Sin embargo, en otro tipo de patologías menos estudiadas no están tan avanzados los modelos. Hay mucho paper, artículo en revistas científicas, pero que todavía no ha alcanzado a permear esto la clínica. Y en Chile, por lo menos lo que yo conozco, todavía estamos en esa transición hacia la clínica. Hay muchos trabajos que van en colaboración con clínicos, pero todavía no se ha implementado en el sistema de salud pública este tipo de modelo. Tú me mencionabas que hay que entrenar a los modelos. ¿Qué significa eso? ¿Repetir muchas veces? ¿Qué significa entrenarlo? Porque eso lleva finalmente a que sea lo más preciso posible dentro de las posibilidades que se generan en estos modelos predictivos. Entrenarlo quiere decir enseñarle qué patrón de los datos de entrada se asocia a la presencia de la enfermedad y qué patrón de los datos de entrada se asocia a la ausencia de la enfermedad. Perfecto. Entonces, cuando yo tengo muchos datos de entrada, tengo un set de datos que se llama multivariado. Y luego allí hay patrones de comportamiento donde unas variables pueden aumentar, otras pueden disminuir. Y se forma un patrón donde existen variables que no cambian, otras que aumentan, otras que disminuyen. Y ese patrón se asocia a la presencia o ausencia de mi etiqueta, que en este caso es el diagnóstico. Parte del trabajo que ha desarrollado se vincula al Machine Learning en enfermedades como la preeclampsia y la diabetes gestacional. ¿Cómo impacta eso? ¿Qué es lo que se ha podido trabajar en esa materia? Vamos a ir por partes. Expliquemos un poquito el trabajo que se ha hecho ahí de Machine Learning primero. Ya, lo que hemos hecho es tratar de generar herramientas de apoyo al diagnóstico de estas patologías del embarazo y también de algunas patologías ginecológicas. En el caso de diabetes gestacional, el problema que buscamos abordar es que hoy en día esta enfermedad se diagnostica en segundo o tercer trimestre del embarazo, pero hay artículos que muestran que en ese entonces el fenotipo del feto ya está alterado. Claro. Y por lo tanto el diagnóstico estaría siendo realizado de forma tardía. Entonces lo que nosotros buscamos abordar en nuestra investigación fue tratar de desarrollar un modelo predictivo de diabetes gestacional que me permitiera detectar la enfermedad antes, en el primer trimestre de gestación. De esa forma, si es que se lograra detectar antes la enfermedad,
el equipo clínico podría abordar a esta paciente que tiene alto riesgo de desarrollar diabetes gestacional y tal vez realizar alguna intervención clínica que evite que ella desarrolle la enfermedad y todas las consecuencias que conlleva esta patología. ¿Y ese trabajo, en qué etapa está hoy? Lo que nosotros alcanzamos a hacer fue entrenar nuestro modelo y realizar una validación interna del modelo con los mismos datos con los cuales nosotros lo entrenamos. Luego lo que nos falta es una validación externa. Entonces, para eso lo que necesitamos es reclutar una nueva cohorte de pacientes, probar nuestro modelo en ellas y ver si es que logró predecir correctamente o no el diagnóstico de estas mujeres. Entonces, para poder hacer eso necesitamos nosotros recursos que nosotros debemos competir por ello, ¿sí? Entonces hemos postulado algunos proyectos para poder abordar esta próxima arista del problema. Y en ese sentido voy a un tema que hemos abordado, que hemos abordado y vamos a ir abordando con los distintos entrevistados, que tiene que ver con el apoyo que se entrega desde la universidad para poder desarrollar estos trabajos, para poder desarrollar estas investigaciones, cada una de sus etapas. En su caso, a diferencia de algunos otros entrevistados, poquito tiempo acá, un año y medio aproximadamente, casi un año y medio. ¿Cómo ha sido ese trabajo y cómo se visualiza el aporte que puede desarrollar la universidad a fomentar el desarrollo investigativo de sus académicos? ¿Cómo lo ha visto? Yo he visto harto apoyo, sobre todo porque hay concursos internos que permiten levantar nuevas líneas de investigación, por ejemplo. También hay apoyo a grupos de investigación dentro de la universidad y mucho apoyo, pero muy personalizado, y eso me ha llamado la atención, mucho apoyo personalizado para poder postular a proyectos o para poder proyectar tu proyecto a algo que posteriormente sea realmente implementado en la realidad. Entonces, en mi caso, yo tengo un proyecto interno sobre endometriosis, que es otra de las patologías que he estudiado. Entonces, allí he visto apoyo en el sentido de que postulé al proyecto, competí, fue adjudicado. Luego, durante todo el desarrollo del proyecto, yo tengo la libertad de ir a consultar a las personas de la dirección de investigación si es que tengo dudas sobre cómo rendir los recursos. Y por otro lado, he visto en colaboración con otros colegas que han abordado otro tipo de proyectos de innovación, que se le ha hecho un seguimiento a ese proyecto para que posteriormente, por ejemplo, ya salgamos del paper, sino que pasemos a una patente, pasemos a algo un poco más aplicado. Entonces, encuentro que la universidad entrega mucho apoyo para uno poder ejecutar investigaciones en curso, pero también proyectarlas a cosas útiles o darle otra arista al trabajo de investigación. Y eso también tiene relación, y esto es en general en el sistema, pero ocurre también en esta casa de estudio, al rol social, al rol en comunidad que tienen las casas de estudio de generar nueva investigación, de generar nueva ciencia también, para que ésta tenga un impacto en la ciudadanía. Eso ahí tiene una patita bien interesante que me interesa que destaquemos también lo que se busca desde la academia. La academia también busca eso, ayudar a las personas a mejorar la calidad de vida. Tiene harto que ver con eso también. Sí, coincido totalmente. En el fondo no tiene ningún sentido hacer una investigación que luego no le va a servir a nadie. O sea, tal vez te puede servir a ti mismo por el tema de los incentivos por publicar, por ejemplo, o por resolver algún problema que sea de extremo interés para ti, pero desde mi punto de vista, ojalá que aborde un problema de investigación que luego aporte a las personas. Y existiendo tantos problemas en el área de la salud, yo creo que hay muchos temas que uno podría escoger para poder trabajar. Ahí me abre pie, Daniela, para que vayamos a un pasito más atrás, unos años más atrás. ¿Cómo surge el interés de vincular la matemática de alguna forma con la salud? Pensando en que son áreas súper complementarias, muy importantes, pero que uno a la primera no pensaría que están tan relacionadas. Uno piensa en la salud, todo el trabajo que se hace, la matemática por otro lado. ¿Cómo nace esa idea o esa visión de ir vinculando estos dos mundos que uno quizás podría pensar que son tan lejanos, pero nada de lejanos tienen en la realidad? Claro. Bueno, yo de formación de pregrado, tú decías, yo soy bioquímica, entonces siempre he tenido esa patita en el área de la salud. Siempre me ha interesado buscar aportar desde la bioquímica al área de la salud. Luego, en mi doctorado,
esto surgió como, yo no lo veía venir, el tema de aplicar inteligencia artificial, pero resulta que en el doctorado que yo hice, que es un doctorado en química analítica, una de las asignaturas fundamentales se llama quimiometría. Y la quimiometría no es nada más que análisis de datos multivariados en química. Y nos dimos cuenta, mientras realizaba la tesis doctoral, que esto es lo mismo, se usan herramientas muy similares a las que se usan en el área de la ingeniería, que se conocen mejor allí como aprendizaje automático o machine learning o data science. Perfecto. O data mining. Todo ese tipo de conceptos son muy afines a los que nosotros vimos en esta asignatura de quimiometría. Entonces, durante el doctorado yo tomé este tema de diabetes gestacional con un profesor, por supuesto, profesor guía Enrique Guzmán, que ahora es un muy buen amigo, y buscamos desarrollar modelos predictivos para diabetes gestacional. Entonces, allí es donde pudimos hacer la primera conexión entre estas herramientas de análisis de datos multivariados con datos de mujeres embarazadas para poder tratar de resolver el problema que te comentaba sobre diabetes gestacional. Exacto. ¿Y cómo ha sido atravesar este mundo? Hay harto camino por delante, pero ¿cómo ha sido? Porque además estamos en un país donde se han ido dando pasos, pero las mujeres siguen sin tener una presencia correspondiente, proporcional, similar a la de los hombres en el desarrollo científico. Todavía tenemos brechas ahí por superar. ¿Cómo ha sido eso? Sí, para mí ha sido un camino, creo que ha sido menos difícil que para otras colegas. No siento que se me haya discriminado por ser mujer, sino todo lo contrario. Yo recibí mucho apoyo siempre de tutores y tutoras. Perfecto. Siempre me abrieron puertas, me ayudaron a salir de mi zona de confort, me ayudaron a establecer vínculos con otras personas, siempre como para que yo fuera creciendo en el camino. Entiendo sí que es un camino difícil, sobre todo para aquellas colegas que sí son ingenieras y que a lo mejor fueron la única mujer de su generación, claro, o eran de las pocas mujeres de su generación y tal vez en su infancia sobre todo se les criticó porque les gustaba las matemáticas o la ingeniería. En mi caso no fue esa la experiencia, igualmente porque yo entré a esta área un poco más adulta ya en mi doctorado, donde tal vez la mentalidad del ambiente ya había cambiado al respecto, ya no era tan raro que uno quisiera dedicarse a esa área, pero sin duda la ciencia siempre es un camino desafiante, de largo aliento, tienes muchos momentos de fracaso, entonces hay mucho desarrollo de la tolerancia a la frustración, entonces no puedo decir que ha sido un camino fácil, pero no ha sido un camino súper difícil como tal vez el de otras colegas. Y ahí me imagino que también el mensaje y el llamado que podemos dejar de manifiesto en esta conversación a quienes a lo mejor miran hacia el futuro, más jóvenes también, es que lo intenten, que le den para adelante nomás, que las posibilidades son interminables y que se tienen que cortar las brechas, pero también hay un primer paso de ir adelante también. Sí, coincido, o sea, tal vez el mensaje para las personas más jóvenes, para las mujeres más jóvenes, es que se atrevan, sobre todo ahora que ya algunos estereotipos han ido derribando y ya es más factible que como mujer puedas entrar a la carrera que tú quieras, en el fondo, a lo que te interese realmente llevar a cabo. Incluso hay varios programas que buscan promover la presencia de mujeres en el área de la ingeniería, de la ciencia, y de repente eso es como un plus, es un beneficio para nosotras, sobre todo que como para cortar la brecha, tanto las universidades como el Estado ha tratado de dar algunas bonificaciones en puntaje cuando uno postula proyectos, por ejemplo. Entonces hay muchos beneficios y tal vez medidas que se han tomado para poder facilitar el camino de estas chicas que quieren llegar a ser científicas en el futuro. Entonces, para mí el mensaje es que lo intenten, que vayan paso a paso, que sueñen en grande y que se dirijan hacia donde están soñando llegar. A veces uno no puede llegar solo, pero sí es bueno apoyarse ahí de otras personas que te pueden ayudar a poder llegar a la meta. Y a veces uno ni tiene claro la meta, como que sí, la meta le cambia en el desarrollo profesional. Así es, sí, yo creo que en mi caso fue así, o sea, yo nunca soñé en llegar a donde estoy, siempre quise ser científica, quise aportar al área de la salud, pasé por varios intereses, como siempre uno al inicio piensa en cáncer, por ejemplo, que es una enfermedad de alta prevalencia, después uno se va dando cuenta que hay distintos tipos de cáncer, no sé, después pasé por el tema de enfermedad de Alzheimer, pasé por temas
más relacionados con la neurociencia, después me cambié al tema de embarazo. Entonces, claro, ha sido una evolución hasta llegar donde estoy ahora. Y ahí también vale dejar también de manifiesto en esta conversación que no es malo cambiar. No es malo cambiar en el desarrollo profesional que uno tiene, en el desarrollo personal también, hacer un cambio, buscar por otro lado. No es algo malo, porque por mucho tiempo se pensó que no, el camino hay que seguir, aunque uno ya no le encontrara tanto la vuelta, porque ocurre en la investigación, en el desarrollo académico, pero en la vida misma también, que hay cosas a las que uno no le encuentra la vuelta. Y cambiar no es malo tampoco, es al contrario, es bueno. Sí, para mí ha sido súper buena experiencia el tema de los cambios, porque de repente en mi carrera tuve que tomar decisiones difíciles que implicaban cambios. Por ejemplo, yo hice mi doctorado en área de neurociencia, mi tesis de pregrado en el área de neurociencia, luego quise hacer posgrado, y el posgrado no lo hice en neurociencia. Entonces claro, ahí hubo un quiebre en mi decisión de no seguir en la línea en que estaba yo trabajando. Posteriormente, yo cuando tomé este trabajo en la Católica también cambié de universidad, también fue una decisión donde hubo un quiebre respecto a la línea que estaba llevando yo anteriormente, pero lo positivo es que en todos estos momentos de quiebre que uno de repente le da susto tomar esa decisión, yo recibí apoyo y las personas no se enojaron conmigo por las decisiones que yo tomé. Entonces para mí eso fue muy valioso, porque a veces uno teme tomar la decisión por cómo van a reaccionar otros, claro, o porque a lo mejor no voy a ser buena en el nuevo desafío que estoy tomando. Pero en mi experiencia ha sido muy positivo hacer cambios en pro de nuevos desafíos, en pro de realmente abordar los problemas que a uno le interesa abordar. Exactamente. Continuamos la conversación con la doctora Daniela Meniquenta aquí en Ciencia Inesperada, el podcast con académicos e investigadores de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Y vamos a ir a un tema que ya hemos ido adelantando, algo hemos ido contando, yo lo vi en redes sociales también, que hay un trabajo que se está haciendo bien interesante, un proyecto que se está levantando de detección rápida y no invasiva de la endometriosis. La endometriosis es una patología que ha ido instalándose de a poquito en la opinión pública en estos últimos años, porque han habido varias situaciones que han ocurrido a nivel legislativo, se ha estado trabajando también, ha habido un impulso ahí, pero vamos al principio, para quienes no lo saben y se encuentran por primera vez con esta palabra. ¿Qué es la endometriosis primero que todo? ¿Cómo lo podemos explicar? La endometriosis es una enfermedad ginecológica que afecta solamente a la mujer. Es una enfermedad que es crónica y cuyos principales signos y síntomas son dolor pélvico crónico severo y también la presencia de infertilidad. Entonces las mujeres que tienen esta enfermedad, cuando tienen síntomas, sufren mucho porque tienen dolor físico, pero también porque cuando quieren ser mamás y no logran serlo, luego tienen mucho dolor emocional y además mucha carga económica, porque los tratamientos de reproducción asistida son caros. Entonces, la mezcla de todo esto hace que ellas sufran muchísimo en sus vidas. Entonces, para mí es un problema que es muy importante de abordar. Y es un problema además muy desconocido. Cuesta identificar, cuesta estar diagnosticado de endometriosis porque además no es una enfermedad, una patología tan visible. No se identifica a la primera, como se dice. Así es, sí. Hace pocos años esto ha empezado a permear a la comunidad, digamos, y ha aparecido el concepto de endometriosis en los colegios o en las universidades, y las personas saben que eso es un posible diagnóstico, pero antes ni se pensaba que podía ser endometriosis. Ahora sucede que la endometriosis tiene estos signos y síntomas que pueden ser inespecíficos. Por ejemplo, uno de los problemas es que puede tener mucho dolor durante la menstruación la mujer. Claro. Pero eso se ha normalizado durante el tiempo. Entonces, una mujer que sufre mucho dolor, tanto que a veces tiene que quedarse en cama durante esos días, no sospecha que hay algo mal con su salud. Pero puede que ese sea el indicativo de que tiene endometriosis. Y por otro lado, el otro problema que puede surgir es el de la infertilidad, que ahora surge cuando la mujer desea ser mamá, que cada vez esa edad es más avanzada. Entonces recién a los, 35 años te das cuenta que no puedes ser mamá. Claro. Y allí es cuando se empiezan a hacer los exámenes necesarios y que a veces desembocan en el diagnóstico de endometriosis. La endometriosis además es una enfermedad que tiene distintos grados. Grados por la mayor complejidad, entiendo que son 4 grados si no me equivoco, el cuarto es el más complejo, en que muchas veces los dolores
llegan a ser hasta invalidantes para realizar algunas actividades. Era algo de lo que tú me comentabas también. Sí, es correcto. Yo tengo una amiga que tiene endometriosis y sus síntomas han ido empeorando rápidamente, desde sufrir dolores de baja intensidad ha pasado a ser muy invalidante. Entonces de repente está conduciendo su auto, por ejemplo, y siente estos dolores y ella se asusta mucho porque piensa que puede llegar a chocar, por ejemplo. Y a veces no se puede levantar, o realmente afecta su calidad de vida. Entonces, claro, cuando uno no tiene endometriosis y no siente esos dolores, tal vez cuesta imaginar cuán profundos son esos dolores, cuán invalidantes son, pero desde una experiencia cercana yo he visto que es muy invalidante. Sí. Y ahí además se genera otro tema, porque quiero que vayamos al proyecto que están trabajando ahora, pero antes de eso, muchas veces también ocurre con la endometriosis que los síntomas son confusos. No hay, esta enfermedad no tiene un patrón único de síntomas. Los síntomas son distintos dependiendo de cada mujer y muchas veces son comparables con otro tipo de patologías, con otro tipo de situaciones. Entonces no es como el resfrío. Estoy haciendo una comparación muy banal, pero quiero llegar a un punto. Que en el resfrío, si uno tiene congestión, si uno tiene un dolor de cabeza, si uno tiene fiebre, puede pensar o entender que es un resfrío, que es una gripe. Con la endometriosis no es que el dolor solamente uno diga es endometriosis, porque puede ser dolor por otra patología y cuesta identificarlo. Correcto, y es por eso que es necesario buscar alguna especie de biomarcador que sea más específico para endometriosis, porque hasta el día de hoy no existen biomarcadores no invasivos de la enfermedad. Es decir, el clínico se queda con la entrevista con la paciente, con la anamnesis, y luego puede hacer algunos exámenes imagenológicos que dan algunas luces sobre algunos tipos de endometriosis. Sí. Y ya la palabra final la da la biopsia que depende de una cirugía laparoscópica para poder tomarse la muestra. Entonces, por eso el objetivo del proyecto es buscar desarrollar un método no invasivo para poder detectar endometriosis previo a esa instancia quirúrgica. En este proyecto, donde usted es investigadora responsable, se está buscando una detección rápida y no invasiva. ¿Cuál es el camino que están recorriendo y en qué etapa estamos hoy? Ya, el proyecto empezó en agosto del año pasado. Llevamos aproximadamente un año trabajando. Es un trabajo más lento de lo que la mayoría de las personas piensan. Hemos estado reclutando participantes. ¿Y para qué reclutamos las participantes? Resulta que, como te comentaba anteriormente, nosotros generamos modelos de inteligencia artificial para poder predecir una condición. En este caso, la condición que queremos nosotros predecir es la endometriosis. Entonces, tenemos que reclutar mujeres con y sin endometriosis para poder entrenar nuestro modelo. Ahora, ¿cómo abordamos el punto de que sea no invasivo? Nosotros vamos a recolectar muestras de sangre y de orina de pacientes con y sin endometriosis y vamos a analizar estas muestras que son de obtención no quirúrgica, no invasiva. Las vamos a analizar con espectroscopía infrarroja, que es una técnica del mundo de la química analítica y que es una técnica muy rápida. Es decir, yo en un portamuestra pongo una gotita de la muestra, la seco unos 20 minutos a temperatura ambiente, luego adquiero los espectros, cosa que se demora aproximadamente un minuto, y luego esos datos los analizo con técnicas de inteligencia artificial para poder generar mi modelo predictivo de endometriosis. Entonces esa es como el flujo de trabajo y la explicación de por qué el modelo sería no invasivo y por qué sería rápido. ¿Y en qué etapa están hoy? Porque entiendo que están en la búsqueda de personas disponibles para participar de este proceso. Sí, estamos en el reclutamiento, en medio del reclutamiento. La idea es recolectar varias muestras antes de comenzar a analizarlas por un tema de eficiencia de recursos y del tiempo. Pero en paralelo hemos estado trabajando en la optimización de los métodos de espectroscopía infrarroja para poder asegurar que vamos a tener una buena señal al analizar muestras de suero y orina. Eso lo hemos hecho con muestras que no son de las participantes del estudio. Y en paralelo hemos estado haciendo todo un trabajo bibliográfico para poder contrastar nuestros resultados con aquello que se ha hecho en literatura. Entonces allí estamos trabajando con un conjunto de colegas de distintas universidades y estudiantes también de distintas universidades para poder hacer una revisión sistemática de literatura y de tal forma de poder levantar esta información que viene de la literatura y con la cual nosotros vamos a ir a contrastar nuestro trabajo.
¿qué esperan en plazos y obviamente esperan encontrar que este modelo resulte como tal? ¿Esto debería demorar mucho? ¿No debería demorar tanto? ¿Cuál es la proyección que tienen ahí? El proyecto dura 2 años, Perfecto. entonces en un plazo de 2 años, es decir, hasta el próximo agosto, nosotros deberíamos ya tener algún resultado, porque tenemos que dar cuenta de los recursos del proyecto en ese plazo. Entonces, para ese entonces esperamos reclutar pacientes de ambos grupos de estudio. No sabría decirte cuántas vamos a alcanzar a reclutar. Mientras más mejor, eso siempre es algo que nosotros buscamos. Y para ese entonces deberíamos tener analizadas todas nuestras muestras de suero y orina, haber adquirido los espectros infrarrojos de esas muestras, haber desarrollado nuestros modelos predictivos y haberlos contrastado con literatura. Y luego toda esta información debe quedar respaldada en un artículo científico. Entonces, para cuando finalice el proyecto, ese artículo debería estar al menos enviado a una revista. No sé si publicado, porque a veces es un tema también que a veces se demoran buenos meses en revisar los trabajos, pero debe estar enviado en ese plazo. Y llegar a una respuesta puede ser un paso o un primer paso para un hallazgo trascendental. Esto puede ser, le puede cambiar la vida a muchas mujeres también. Claro, si es que tenemos buenos resultados, entonces es un modelo prometedor, un modelo que nos permitiría detectar endometriosis de forma, como dice el título del proyecto, no invasiva y rápida. Ahora, por supuesto que uno se entusiasma cuando tiene buenos resultados en un estudio preliminar, pero es un estudio preliminar. Claro. Entonces, igualmente hay que tener cautela en cuánto me entusiasmo con mis resultados, porque luego viene esta segunda etapa que yo te comentaba, donde estamos con el estudio de diabetes gestacional, sí, una etapa de validación externa. Entonces tendríamos que ir a probar nuestro modelo con otra cohorte de participantes y ver si realmente era tan bueno como mostró ser preliminarmente. Entonces el camino hacia poder implementar esto en la realidad clínica requiere unos años más. Claro. Y ahí le iba a preguntar el manejo de las expectativas en el desarrollo científico, en la investigación. Porque muchas veces uno, yo creo que se ilusiona, tiene un hallazgo y se ilusiona, y a veces hay que aterrizar eso, porque es parte de un proceso. Uno tiene que ver más el bosque que el árbol muchas veces, pero no puede uno no alegrarse cuando las cosas que uno va trabajando van por el camino que uno lo pensaba. ¿Cómo se puede ir conviviendo con eso? ¿O cómo lo ve usted? Es una súper buena pregunta. Estaba pensando que mucho va en la personalidad del investigador. Por ejemplo, yo soy un poco más cautelosa en general, en mi vida soy así, pero tengo colegas que son muy soñadores y son muy creativos y son mucho más expresivos que yo, entonces ellos se entusiasman mucho más que yo cuando llegamos a un buen hallazgo. Entonces creo que hay un tema basal de personalidad que influye en cómo tú reaccionas frente a tu hallazgo científico, pero también influye en cuántos años llevas trabajando. Por ejemplo, a mí me pasa que cuando era más joven me soñaba más, era más, me ilusionaba más, claro, o tenía como tenía más expectativas sobre los trabajos. Ahora yo soy más mesurada, como que entiendo que hay un límite de tiempo en los proyectos, hay un límite de recursos, y por lo tanto no siempre voy a poder llegar en un primer paso a donde yo quisiera llegar. Entonces entiendo que de repente es un trabajo bien dosificado, donde voy paso a paso avanzando para llegar a donde realmente quiero llegar finalmente, pero no puedo llegar de un salto. Pero eso, cuando uno va recién partiendo, piensa que sí puede llegar de un salto, solo que luego la experiencia te va diciendo que es más lento el trabajo. Y eso me imagino que también es un mensaje que se le puede dejar a los estudiantes, sobre todo quizás en el pregrado, que lo miran a lo mejor y a veces hay que aterrizar un poquito y decir esto es de paso a paso, esto es de camino, esto no es inmediato tampoco. Claro, no, está lejos de ser inmediato. Y eso es importante decirlo, claro, para esta generación que es muy de lo inmediato, claro, que el trabajo en ciencia es de largo aliento. Entonces, claro, yo puedo tener una muy buena idea y querer mucho esa idea y enamorarme de la idea y trabajar en pro de esa idea, pero no voy a tener resultados mañana. O sea, sobre todo si quiero ir a aportar a un nivel poblacional.
es lento el tema del reclutamiento de personas. Primero uno necesita tener buenos amigos en la clínica, buenos aliados en la clínica, sí, porque yo no trabajo en el hospital o en la clínica, entonces no puedo yo estar reclutando participantes. Necesito que alguien lo esté haciendo por mí, donde realmente los pacientes van. Luego, las personas tienen el derecho de decidir si participan o no en la investigación y a veces deciden no participar. Claro. Entonces, es lento el trabajar con personas, es muy lento. Entonces, como estamos diciendo, es no inmediato, es de largo aliento, hay que tener harta paciencia. Y eso también es un mensaje para quienes nos escuchan en esta hora y tenerlo presente también, que en el trabajo investigativo es de largo aliento, es de paciencia, hay que tener cautela, pero no dejar de soñar. Así es. Tampoco hay que dejar de soñar. Sí, hay que tener ahí un buen equilibrio entre ambas cosas. ¿Cuáles son los sueños de Daniela Meniquén a futuro? Bueno, en la ciencia me gustaría que el país tuviese más recursos para la ciencia, porque sucede que hoy nosotros competimos por recursos y los recursos cada vez son menos y cada vez hay más científicos. Y muchos de ellos, que son buenos científicos, no pueden llevar a cabo sus investigaciones por falta de recursos. Claro. Entonces yo sueño con un país que valore más la ciencia en todos sus niveles, digamos, desde la comunidad hasta el parlamento, que se valore la ciencia porque es una forma en que el país puede avanzar. Exactamente. Y bueno, vamos a ir cerrando. Antes de cerrar, yo le preguntaba por los sueños. ¿Se han ido cumpliendo los sueños hasta ahora que he tenido, al menos en lo académico? Sí, totalmente. O sea, yo creo que uno de mis grandes sueños era lograr tener una plaza en una universidad en Concepción, porque mi familia es de Concepción, yo quería quedarme en Concepción. Y ese es un sueño cumplido, donde estoy ahora en Concepción, insertada en la academia, como, digamos, con un contrato indefinido, siendo joven. Entonces, para mí realmente es un sueño cumplido estar acá hoy día. Algo que es muy difícil, además. Eso, a lo mejor la gente que no es de la academia no lo sabe. Es muy difícil. Es difícil entrar en la academia, claro, porque por lo menos en estos tiempos necesitas un doctorado generalmente. Exacto. Entonces ya el pregrado, después el doctorado y después, dependiendo del área, hay áreas que están bien saturadas. Entonces yo tengo colegas que llevan varios años posteriores a su doctorado y que no han podido encontrar un trabajo estable. Entonces yo estoy realmente muy agradecida por tener esta plaza acá en la Católica. Estoy súper contenta de poder tener un trabajo estable, sobre todo en algo que me gusta hacer. Exactamente. Y con esa reflexión vamos a ir cerrando esta conversación en este nuevo capítulo de Ciencia Inesperada con la doctora Daniela Meniquén. Muchas gracias por el tiempo, por las reflexiones, por la conversación y por también motivar de alguna forma. Creo que este tipo de conversaciones también permiten motivar a las próximas generaciones y a quienes están trabajando también en la academia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y de esta forma cerramos este nuevo capítulo de Ciencia Inesperada. Los esperamos en nuestras redes sociales. Vamos a estar con muchas entrevistas, la conversación también a través de las redes sociales de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Será hasta la próxima. Hasta luego.